Mi nombre es Juan Francisco Quintero Miranda, soy biólogo de profesión e ingeniero en tecnología ambiental y estoy en la Dirección de Desarrollo Sustentable y Ecología del Ayuntamiento de Tala y tengo en el cargo desde el mes de octubre del año pasado, 2021. ¿Cómo definiría usted una evaluación de impacto ambiental? Bueno, una evaluación es un procedimiento administrativo el cual tiene por objetivo evaluar las actividades económicas que se van a desarrollar en un sitio y que tienen que analizar todos los aspectos, tanto impactos positivos como impactos negativos, y hacer un balance entre estas actividades y estos impactos, considerando y esperando que el impacto sea más positivo que negativo. Y en el caso de que se tengan impactos negativos, pues evaluar las condiciones que presenta la misma manifestación, si tienen medidas de mitigación o en su caso medidas de compensación. Entonces se tiene que hacer ese análisis y una vez con esta información se dictamina si es favorable, no es favorable o si es favorable pero si es condicionada. ¿Para qué tipo de proyectos se solicitan más las evaluaciones de impacto ambiental? Por las actividades económicas que hay en el municipio, la mayoría de ellas son, primero, por la explotación de bancos de material geológico y la segunda por evaluación de empresas que se instalan de cultivos protegidos, berries, arándanos, y también otras actividades que no son de competencia ni federal ni estatal, como es el caso de empresas que se instalan en los corredores industriales, ¿no? Ya sea por ejemplo, de la industria automotriz o de industrias de agroquímicos, ¿no? Que no son de competencia federal, ahí es donde se pueden o se evalúan esas manifestaciones, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que tome en cuenta a la hora de aprobar o no una evaluación de impacto ambiental? Bueno, los criterios que utilizamos son varios. Lo principal es el impacto que tiene esa actividad sobre los recursos naturales, es decir, sobre la parte abiótica como es el suelo, el agua, el aire, y también factores bióticos como el impacto sobre la productividad del suelo, el impacto sobre la fauna incluso, ¿no? Pero también hay otros factores sociales, que es la creación de empleos, que es, por ejemplo, todos los factores positivos que puedan tener estas actividades, ¿no? Claro, también como el uso de suelo y todo esto, Por ¿no? supuesto, se tiene que evaluar el uso de suelo, es decir, si está en zonas que están aptas o son aptas para esa actividad, ¿no? No podemos tener una actividad industrial en una zona que es prioritariamente forestal, por ejemplo. En lo que lleva del cargo, ¿los criterios mencionados han cambiado durante el tiempo que ha ejercido? ¿Y cuáles son los factores que propician estos cambios? No, los criterios básicamente han sido los mismos desde que inicié mi cargo, mi gestión. Sí existe la posibilidad de que se puedan sumar más. Esto va a depender de las modificaciones que se hagan, por ejemplo, a los reglamentos o las modificaciones que se pueden hacer a la legislación. Sí existe la posibilidad incluso de tener criterios más específicos en el caso de que esté, por ejemplo, dentro de un área natural protegida, ¿no? Pero básicamente han sido los mismos criterios. ¿Cuál es la metodología que se emplea para realizar una evaluación de impacto ambiental? Sí, va a depender mucho de la metodología en la que esté basada la manifestación de impacto ambiental. Es decir, si están utilizando, por ejemplo, una matriz de Leopold, ¿no? O están utilizando otra metodología, es la que vamos a nosotros a evaluar y al final de cuentas lo que hacemos es hacer todas los factores, se van sumando o se van restando, ahora sí que es prácticamente una suma y una resta, ¿no? Es una metodología muy simple, pero con esto obtenemos un número más que cualitativo, algo cuantitativo, para poder tener un número que nos dé un valor, si ya sea positivo o ya sea negativo. En
su experiencia, ¿cuáles son las etapas más importantes que debe tener uno de estos estudios? Creo que todas las etapas son importantes, tanto desde la etapa de la construcción o de la etapa que se va a desarrollar la actividad, la etapa de operación también es muy importante, pero casi siempre nos olvidamos de las etapas de abandono, ¿no? En estas es muy importante, por ejemplo, por las actividades que se dan en el municipio. Los bancos de material geológico es muy común que se evalúen cuando se van a desarrollar y cuando se están operando, pero la etapa de cierre y abandono casi siempre se queda, ahora sí, como dice su nombre, abandonada, ¿no? Entonces sí, para mí es una etapa muy importante que tiene que evaluarse. ¿Se realiza algún tipo de seguimiento para que se cumplan las condiciones establecidas cuando se hace el estudio de evaluación? Bueno, apenas inició la gestión, tengo apenas unos cuantos meses, pero sí tenemos contemplado hacer este seguimiento y por supuesto que tiene que hacerse porque en el tiempo que llevamos en la administración, absolutamente todas las evaluaciones que hemos hecho han sido condicionadas, ¿sí? Porque se tiene que estar revisando de manera periódica para que cumplan con lo que están ellos proponiendo como medidas de compensación y como medidas de mitigación y que se apeguen justamente al plan que ellos están estableciendo. Entonces se tiene que evaluar de manera periódica y si no cumplen con esto, tener la posibilidad de quitar la licencia o de, pues sí, dar de baja la licencia, que no sea una licencia permanente, porque esto da pie a que se puedan hacer pues muchas situaciones, ¿no? De no cumplir con las condicionantes que tiene la manifestación. Entonces sí, tiene que ser así y nosotros lo haremos de esa manera. Bueno, desde su perspectiva, ¿cuántas veces es recomendable realizar un diagnóstico de impacto ambiental dentro del proyecto aceptado, ya construido, para revisar si se están cumpliendo o no estos acuerdos? O sea, Sí. ¿cuánta periodicidad cada cierto tiempo? Va a depender también mucho. Considero que una revisión anual, que es lo que marca la legislación, es adecuado. Pero también la legislación, y sobre todo en el reglamento municipal, nos faculta para hacerlo en el momento que se requiera, ¿sí? Es decir, que si nosotros vemos alguna situación que consideramos no está dentro de lo estipulado en la manifestación, podemos hacer la revisión, ¿sí? Entonces puede ser incluso mensual o incluso cada 3 meses, trimestral, ¿no? Pero cuando las empresas están trabajando de manera adecuada, con una evaluación anual es suficiente. Bueno, de las que tiene o de las que usted se ha enterado, ¿se ha rechazado alguna? No hemos rechazado hasta el momento ninguna. Todas han sido favorables condicionadas. En lo que, bueno, desde su perspectiva, ¿quiénes son los responsables de prevenir los impactos ambientales? Es una corresponsabilidad, debe de ser de todos en su ámbito de competencia. Hay evaluaciones o manifestaciones de impacto ambiental que dependen del municipio, otras que dependen del Estado, otras que dependen de la Federación, pero creo que los indicados o los que deberían de estar muy pendientes de esta situación obviamente son las personas que hacen las manifestaciones, o en este caso la industria, ¿no? O quien desarrolla la actividad económica, y muy de la mano con el municipio. Porque a pesar de que sean actividades federales o de competencia federal o de competencia estatal, impactan al municipio de manera directa. Entonces, por ejemplo, si tenemos actividades, vamos a suponer, de los bancos de material geológico que dependen del Estado, pero el municipio tiene la posibilidad de pedir esa autonomía para poderlas evaluar, pero aún así, bueno, yo considero que debe ser de la mano, tanto quien desarrolla la actividad económica, el municipio y la autoridad competente, en este caso ya sea el Estado o la propia Federación. A manera como de conclusión, ¿cuál cree que sea pues, la importancia de la evaluación de impacto ambiental? Sí, es una herramienta indispensable y debe de tener el valor suficiente para poder tener un desarrollo pues adecuado
muy de la mano con otros instrumentos de política pública, como son los ordenamientos territoriales. Entonces creo que este procedimiento de la evaluación de la manifestación de impacto ambiental debe ser básico, necesario y insustituible, ¿no? Creo que debe ser así. Muchísimas gracias. De nada, para servirles.